Bueno, que el Señor bendiga. Gracias. Bueno, vamos a tocar el libro de Job. 24:1. 24:1 de Job. Dice así la palabra: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Bueno, vemos acá la palabra, cómo está mostrando una cosa injusta que en este caso se pregunta: ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Y acá, comparando por la palabra, son cosas que nos preguntamos, que nos pasa a diario o que nos pasa cada tanto. Uno cree que por predicar la palabra siempre se va a sentir bien. Uno cree que el pastor se va a levantar siempre de buen humor, que la pastora, que los ministros de Dios siempre van a estar, como predicá esta semana, predispuestos para la obra, que siente siempre la presencia del Señor, que siempre están fortalecidos, y en realidad muchas veces no es así. Hay muchas veces que nos levantamos muy, pero muy débiles, con cansancio, con desgano, con vacío espiritual, con falta de la presencia del Señor, con la falta del poder, con la cabeza vacía, con desalientos. Y esa es la vida de los ministros de Dios muchas veces, y yo pienso que cada uno así también tiene en un momento el cansancio, el desaliento, la tristeza, la opresión, el desgano, el espíritu de abandono, como estuvimos tocando en estos tiempos, el debilitamiento. Y eso es lo que nos pasa a cada uno en una parte de nuestra vida. No siempre vamos a estar fortalecidos, no siempre vamos a sentir la presencia del Señor, y muchas veces nos vamos a sentir debilitados. Amén. Que el Señor bendiga a los que están del otro lado. Amén. Y esto para que tomemos conciencia que son momentos de desierto que vamos a pasar, momentos de opresión, momentos de desaliento, momentos de incertidumbre, momentos de soledad, momentos de abandono, momentos de querer dejar todo. Pero en ese momento lo único que nos sostiene es la palabra. Pedro dijo algo con gran verdad, dijo: ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. En ese momento de vacío no te sostiene nada, hermano, porque no sentís nada. No sentís nada de lo que es la presencia del Señor. No tenés ganas de orar, no tenés ganas de pedir perdón. Ni siquiera discernís tu pecado, cuál es la falla, el porqué. Entonces son momentos que uno va pasando en la vida, y pienso que a cada uno les pasa, cada tanto, a diario, con frecuencia, con menos frecuencia, a unos más, a otros menos, pero ese momento llega. Y en ese momento lo único que nos sostiene es su palabra, saber que uno tiene que cumplir con el Señor, que lo tiene que hacer, que se tiene que fortalecer o tomar fuerza donde no tiene para levantarse, para cumplir con la obra, para preparar palabra como ministro de Dios, ¿no? Que tiene que ir a la oración, que tiene su deber de escuchar la palabra para fortalecerse. Y son momentos difíciles, ¿no? Que lo único que nos sostiene es el deber, el saber que la palabra nos indica que nos tenemos que apegar a la cruz, que tenemos que cumplir, como dice la palabra: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este caso estoy hablando por los ministros, pero también así el pueblo de Dios sabe su deber, y cada mañana tal vez se levanta con esa incertidumbre, con ese desgano de no querer venir a la casa de Dios a escuchar su palabra, la desmotivación, el desaliento, la falta de fuerzas. Yo muchas veces doy vuelta ahí, digamos, me levanto y la verdad que estoy con mucho cansancio muchas veces, y entre que estoy ahí sentado en la cama y me mareo así, me mareo, trato de espabilarme, pero no tengo la fuerza
pero sé que tengo que venir, sé que tengo que cumplir con mi deber, sé que lo tengo que bañar a mi papá, sé que me tengo que levantar y sé que esa es mi misión, esa es mi tarea y así, creo que cada uno, hermano, nos pasa en el camino, les pasa, yo creo, de distintas maneras, pero en ese momento, digo, nos sostiene solamente la palabra, es la que nos da vida. ¿Por qué? Porque la palabra amonesta en nuestra mente. Sabemos que tenemos que cumplir el deber con el Señor y ahí va probando nuestra fe. La fe se prueba en esos momentos difíciles, hermano. Ahí es cuando el Señor va haciendo el proceso y cuando el Señor va aumentando nuestra paciencia o nuestra fe, como dice la palabra, que va a probar nuestra fe y para ser hallada en la alabanza, mucho más preciosa que el oro es, para que probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en la alabanza. Y en esos momentos es cuando se ve la fe del Hijo de Dios, cuando se levanta a pesar de que está vacío espiritualmente, a pesar de que no tiene fuerza, va tomando esa responsabilidad, no solamente en el ministerio, a los que les tocan escuchar, vienen y se alimentan para fortalecerse otra vez, porque esos momentos van a estar, pero gracias a Dios tenemos la palabra que nos amonesta, que te dice, tenés que tomar la cruz, que te dice la palabra, tenés que escuchar la palabra, tenés que orar, tenés que pedir perdón, tenés que confesar todo ese debilitamiento, esa opresión, esa carga, ese desgano, ese desaliento, ese no quiero ir más, ya quiero abandonar totalmente. Porque en esos momentos, hermano, también, uno se compara con otras personas. Y como dice acá Job 24:1, dice, ¿por qué los que nos conocen no ven sus días? Y después de otra persona va hablando así, traspasan los linderos, roban ganado, apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman la prenda del buey y de la viuda. Hace las comparaciones, ¿no? Los que le conocen, los que están bajo la autoridad de Dios, los que se someten a la autoridad de Dios, los que van tomando la cruz, no ven sus días. Sin embargo, uno se compara, otro hace lo que quiere y le va bien. Entonces ahí es cuando empieza a sacar cuenta, empieza a calcular, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? El beneficio que tenemos, solamente cansancio, solamente vivir para otro, o para el ojo, para el hermano, o para el pastor. Y ahí es cuando te toma ese abandono de tu persona. Entonces creo que cada uno va pasando cosas de estas, pero dice la palabra y lo va respondiendo, porque es todo un proceso, hermano, que muchas veces hablamos de victoria, pero a ver, la otra parte, a ver, corregir el pecado creo que todos lo comprenden, pero está la parte del desaliento donde vos no tenés fuerza, donde ya no podés más. Y quiero mostrar solamente una ilustración, acá lo tengo en la computadora, más bien una foto. Amén. Quiero que lo vean, que lo aprecien, ustedes van a poder verlo. No sé si lo pueden apreciar aquí. La foto esta de mi mamá. ¿Lo ven ahí? ¿Ven algo? Este es el reflejo de un rostro cansado, pero un rostro que se levantaba para cumplir su ministerio. Son momentos que vamos pasando, son momentos que nos pasa a todos, ¿no? Ninguno se escapa del proceso, pero ahí es cuando dice en 2 de Timoteo, vamos a la palabra, 2 de Timoteo. Dice así la palabra, 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vemos acá la palabra, dice, sufre penalidades. Y las penalidades, las consecuencias, las persecuciones de parte del enemigo van a ver, con cansancio, con desaliento, con lo que fuere, ese vacío espiritual. Y ahí es cuando te ataca Satanás, cuando estás débil espiritualmente y te quiere hacer desistir del camino, te quiere hacer abandonar. Y dice 2:4, pero dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, está diciendo, agradar a Dios a pesar de las circunstancias. ¿Tenemos momentos difíciles? Sí, tenemos momentos difíciles.
¿Tenemos momentos de vacío espiritual? Sí, lo tenemos. Tenemos momentos que no queremos venir más a la iglesia. Están. Momentos que uno no quiere cumplir el servicio. ¿Para qué? En un momento uno se pregunta, quiero descansar un día, quiero tener para mí un día de descanso, un día que no me quiero levantar, un día que me quiero dedicar simplemente a descansar, a estar tranquilo, pero siempre parece que pasa algo. No hay más para los ministros de Dios que están preparando la palabra, están orando, están viendo en su vida cómo acomodar, ¿no?, todas las circunstancias como para traer alimento espiritual. Como la mujer virtuosa dice que se levantaba de noche para traer comida, dice, a su familia. Y entonces así también la misma vida, hermano, no va a tocar a nosotros, nos toca a nosotros como ministros, pero también al pueblo de Dios, en medio de ese cansancio, en medio de ese conflicto, en medio de esa desazón, descontento, pedirle perdón para que el Señor nos fortalezca. Y ahí está el apego de la palabra, agradar a Dios o agradar al mundo, agradar a Dios o agradarme a mí. Entonces me tomó por soldado, entonces dice la palabra también, ninguno hace su voluntad, o el siervo no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. Y eso es lo que nos da fuerza, hermano, para venir a la casa de Dios, para orar, para pedirle perdón, porque todos tenemos en un momento ese espíritu de abandono. Ese espíritu, ya no quiero vivir más, estoy cansado, estoy opresionado, estoy cargado, todo de derrota, mi vida es tan difícil en la vida. Y ahí apegarse otra vez a la palabra, Señor, perdóname, porque son los momentos de desierto. Perdóname porque necesito la fortaleza. Perdóname porque mi alma necesita la fe. Está debilitado. Necesito tu presencia, necesito tu cobertura, necesito tu fortaleza. Y dice acá la palabra, Proverbios 14:13 también. Proverbios 14:13, dice así la palabra, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida, guárdalo porque es tu vida. Y esto es lo que decía recién. ¿Qué nos mantiene en ese momento? En ese momento cuando estás vacío, cuando estás desalentado, cuando no puedes ni siquiera orar, abrir la boca, lo único que te mantiene es la palabra. Ahí está ese fuego ardiente de Jeremías, como dice. Está ardiendo ahí, te está amonestando, te está diciendo, tu deber es venir a la iglesia a alimentarte. Tu deber es aferrarte al camino. Tu deber es confesar tus pecados, un corazón arrepentido que te dé esa fuerza, que te fortalezca en la oración para poder combatir contra Satanás. Porque en un momento, hermano, a todos les toma ese vacío espiritual. No hay nada en la cabeza, no hay palabra de Dios, no hay presencia de Dios, y lo único que te queda es la palabra. Por eso la importancia de la palabra, reténla, dice, guárdala, porque es tu vida. ¿No pasa eso? En momentos dice, sí, yo ya no quiero orar, ya no quiero ir, no tiene sentido este camino, siempre te están exigiendo más, siempre Dios te exige más oración, más palabra. Entonces, ese es el momento, hermano, de conflicto que está en nuestra mente. Y dice acá la palabra también, en Jeremías, lo que había nombrado recién, Jeremías 27 dice, 29, la persecución de Jeremías, que lo tenemos todos en un momento. Dice así la palabra, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de soportarlo y no pude. Porque él profetizaba para el pueblo en un momento y lo rechazaron totalmente, y ese era su conflicto. Y nosotros tenemos conflictos en un momento, razonamientos en nuestra cabeza. Y como dice acá Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Ese fuego que está ardiendo, que golpea la palabra como un martillo y te dice, tenés que cumplir tu deber. Tu deber, escuchar la palabra. Tu deber, congregarte. Tu deber, orar. Tu deber, pedir perdón. Tu deber, confesar tu pecado. Tu deber, alimentarte. Eso es lo que nos dice la palabra. Tu deber, para lo que está ministrando la palabra, levantarte, preparar comida para el pueblo. Tu deber, limpiarte. Tu deber, hacerte tiempo en la comunión con Dios. Y vemos que están las distintas cosas, las distintas luchas,
pero la palabra golpea. Aunque parezca injusto para nosotros, aunque razonemos, aunque estemos debilitados, aunque decimos muchas veces, quiero un poquito más de descanso, un poquito más de tranquilidad, un poquito más que me des, Señor, la libertad para no sentirme tan atado, tan opresionado, tan obligado, tan desalentado, tan falta de entusiasmo muchas veces, hermano, que no sabemos ni qué dirección tomar. Dice acá la palabra, Cantares 5:2. Cantares 5:2, un versículo también bastante leído aquí, dice así la palabra: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Vemos acá la palabra, cómo el Señor golpea, y golpea por la palabra. Cuando uno está encerrado en su pecado, porque acá la amada está encerrada en su cuarto, y cuando vos estés encerrado en tu pecado, en tu razonamiento, ¿quién golpea? Va y golpea al Señor otra vez. Ábreme, ábreme. Y ahí empieza a quebrantar como martillo la palabra, y te dice lo que está mal, que ya no querés congregar, que hay esa falta de liberación, esa falta de entusiasmo, esa falta de fe. Dice, ábreme. Y la palabra ahí es la que está. Esa es la que es tu vida, la que te va a sostener en momentos difíciles. Que sabes que estás actuando mal, que vas en contra de la voluntad del Señor, que estás opresionado, que estás razonando, que no le estás pidiendo entendimiento, que hay un espíritu de abandono. Entonces uno dice, no quiero seguir más. No quiero seguir más, pero la palabra otra vez golpea. Y la palabra explicaba estos días, cuando se te revela la palabra, ya no la puedes mentir. Cuando vamos en contra de la palabra revelada en nuestra mente, no vamos a poder soportar mucho. Es como el fuego de Jeremías. Va golpeando, va golpeando, va golpeando, y uno muchas veces contiende contra el Señor. Se va encaprichando, va diciendo, no, porque no me bendijo, porque no me dio, porque esto, lo otro. Va buscando excusas, va buscando excusas. Pero cuando está la palabra revelada, ¿qué nos va a decir la palabra revelada? Toma la cruz, pedí perdón. Yo voy a hacer la obra, yo voy a despejar tus caminos, esos caminos que están cerrados. El Señor los va a abrir, pero el Señor tiene que hacer la obra, porque la obra del Señor no es mía. El que ha comenzado la obra la terminará, dice la palabra. Y en esos momentos lo que golpea otra vez es la palabra, ábreme. Y eso es lo que te lleva después, de a poquito, aunque sea tirado ahí en la cama, aunque sea desalentado ahí, en esos pensamientos de entrega al Señor, perdona. No podés ir contra la voluntad de Dios, en el sentido que cuando se te revela la verdad, ya no tenés cómo contender, porque sabés que es tu obligación, sabés que lo tenés que hacer. Y como enseñaba en estos días, nosotros no podemos pelear con nuestros padres, pero nuestros padres van a ser nuestros padres siempre, siempre, por más que haya una pelea. Eso es una verdad. Y así también, muchas veces podemos pelear con Dios, pero no podemos negar la existencia, porque lo hemos sentido, porque lo hemos palpado, porque una vez hemos sentido la presencia del Señor. Pero esos momentos de vacío son los que traen duda, contienda, pelea, abandono. Y ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, porque viene la palabra y te quebranta. No es así, hijo. Tenés que tomar la cruz, tenés que confesar tu pecado, tenés que confesar tu terquedad, tu capricho, tu manera, tu descontento, tu debilidad, tu desaliento. Dice acá la palabra 5:3, el conflicto que uno tiene con el Señor. Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Y esos son los conflictos. Esos son los conflictos. Las excusas contra el Señor. Las excusas, porque acá la amada estaba durmiendo y ya se había cambiado, tenía la muda de la ropa y dice, me he desnudado de mis ropas, ¿cómo me he de vestir? Entonces presentamos excusas. ¿Para qué voy a ir a la casa del Señor? Si cada uno mira el pecado del otro, si es murmuración uno con otro, si es pelea de desacuerdo uno con otro, ¿para qué voy a ir a la casa del Señor? ¿Para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a escuchar la palabra si todos miran lo que yo hago? Todos me controlan, me quieren tener como una criatura. Entonces, ¿para qué voy a ir? Y vemos que justamente ese es el conflicto que se presenta. Cuando el Señor quiere tomar control y dominio de tu mente para llevarte a la liberación,
se presenta en esa mente contenciosa un conflicto. Y ese primer conflicto yo creo que le pasa a todos. Me quieren controlar, me quieren gobernar la vida, la tienen conmigo, se encaprichan, me quieren tener esclavo ahí. ¿Por qué? Porque ahora voy a la oración y estoy orando 1 hora, pero ya me está pidiendo 2. Y después me va a pedir 3, después me va a pedir 4, después me va a pedir 5. Y ya sé cómo es el camino. Porque te va a pedir cada vez más. Y al final no voy a tener ni tiempo para mí, me voy a morir ahí en la iglesia. Eso es lo que muchas veces pensamos, no, el movimiento que llevamos nosotros. Me voy a morir ahí en la iglesia, voy a dejar toda la vida y no es así. Yo también quiero tener vida. Yo también quiero dormir un poquito más. Yo también quiero tener un momento de descanso como todos los tienen. Y vemos acá la palabra, como uno contiende y dice en Salmos 73:2. Es así lo que nos pasa a todos, hermano. Creo que a todos nos pasa ese momento de descontento, de vacío, de opresión, de carga, de peleas con el Señor. Peleas con el Señor. Y una vez que empiezas a pelear con el Señor, también vas a pelear con todos tus hermanos. ¿Por qué? Porque vas a mirar los pecados del otro también. Así como te miden o te miran los tuyos, también vas a mirar los pecados del otro. Entonces ahí te va a producir ese desaliento. Si no viene, aquel no viene, aquel no viene. ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué me tengo que desvivir yo? ¿Por qué me tengo que dejar la vida ahí en la iglesia yo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir para el ojo de otros hermanos y todos hacen lo que quieren? Todos hacen lo que quieren, menos yo. O como dijo Job, traza un límite para la planta de mis pies. Entonces, todos pueden hacer menos yo. Todos tienen derecho a dormir menos yo. Todos tienen derecho a tener tranquilidad menos yo. Y empieza el conflicto ese. Ese conflicto es porque ya está uno perdiendo la fuerza. Está vacío de la presencia del Señor. Ya no tiene fe. Va perdiendo esa batalla contra Satanás. Y dice acá, Salmo 73:12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y dice en el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Vemos la comparación, ¿no? Cómo nos comparamos con otros hermanos. Tal vez hermanos que están hace tiempo, pero andan conforme a su camino. Y dice, sin ser turbados alcanzaron riqueza. No les pasa nada, está todo bien en su vida, aparentemente, ¿no? Nosotros miramos siempre esa parte que nos falta a nosotros, en el sentido que queremos el descanso, queremos nuestro tiempo, queremos la tranquilidad, y dice acá, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, verdaderamente en vano me estoy humillando, verdaderamente en vano estoy pidiendo perdón, porque otras personas no les pasa lo que a mí me pasó, la familia que me tocó, los hijos que me tocaron, la vida que me tocó, las formas que me tocaron en esta vida, no les pasa a otro. A mí me están pasando todas. Parece que conmigo la tiene el Señor, conmigo la tiene la vida. Y empezamos a razonar ese conflicto interior. Ese conflicto interior, la pelea con el Señor. Y dice acá la palabra 14, pues he sido azotado todo el día. Todo el día y castigado todas las mañanas. A veces pensamos que somos blancos del castigo del Señor, en el sentido que ahí dicen todas las mañanas, y uno pide un día de descanso. Sin embargo, parece, o sea, en nuestro pensamiento humano decimos, esas personas descansan todo el día, viven su vida, nadie les manda, y no tienen males. Yo pido un día, pido un poquito de bendición así, un poquito que me acomode el Señor. Sin embargo, soy castigado todas las mañanas, cada día una lucha nueva, un conflicto nuevo, una carga nueva, una derrota nueva, nuevas manifestaciones. Son los razonamientos que nos suelen suceder. Y ahí empieza el altercado contra el Señor, porque miramos los procederes ajenos, pero no miramos cómo dice la palabra. Y la palabra dice que nuestro deber es congregar, nuestro deber es escuchar la palabra,
nuestro deber orar al Señor, estar en comunión, porque somos sus hijos. Y vemos que el Señor nos llama a su mesa. Y en la mesa del Señor está el alimento espiritual. O sea, en esta noche está el alimento espiritual para que nos alimentemos. Y el que no viene, desobedece. Y el que desobedece se queda sin alimento espiritual. Y el que no come el alimento espiritual se debilita en la fe. Porque esta es la parte del Hijo de Dios. Ir a la mesa del Señor. Ir a la presencia del Señor. Comer la palabra para que se alimente tu mente de la fe en la palabra. Porque fe a qué tenemos, siempre lo digo, fe a la palabra. Si no tenemos la fe a la palabra o no tenemos la palabra, fe a qué vamos a tener. Yo tengo fe en Dios, pero no saber un versículo, no te alimentaste en la semana. Entonces, ¿fe a qué? Si tu alma no se alimenta de la palabra del Señor, ¿fe a qué vamos a tener? Es imposible. Por eso se debilita nuestra alma también muchas veces. Por eso es nuestro deber congregar para escuchar, para que se fortalezca nuestra fe, para que descubramos el pecado, para que nos dé la visión espiritual. Y en momentos difíciles, como estoy hablando del agotamiento del ministro de Dios, como lo he hablado por ese ejemplo, cuando te levantás a la mañana, lo único que te va a sostener es la palabra. A pesar que uno esté así, que apenas tenga fuerza y se tira otra vez. A ver, me ha tocado momentos que estoy tan cansado, y estaba tan cansado, que iba a la madrugada al baño y me quedaba dormido en el inodoro, sentado en el inodoro. Después me despertaba otra vez. Pero era tanto el cansancio. Y al otro día levantarme. Al otro día cumplir con mi papá. Pero la misma palabra lo dice. Que uno tiene que honrar a su padre y a su madre, ¿no? Y en ese sentido, digo, sé que es mi deber, sé que me tengo que levantar. Y uno no quiere asistir, no quiere congregar, quiere dormir un poquito más, pero tengo que ir. Porque esta es mi parte en la vida, por agradecimiento, porque uno no hace la voluntad suya, sino la voluntad de Dios. Dios es nuestro Señor, y Señor quiere decir amo. Somos esclavos de Él, o estamos al servicio de Él, somos siervos de Él. Y el siervo no hace su voluntad, sino la voluntad de su amo. Por eso es lo que corresponde, a pesar que estemos cansados, como siempre se enseña en el ejemplo natural. Todas las mañanas cuando se levantan para ir a trabajar, no quieren. Tal vez no quieren, tal vez quieren dormir un poquito más. Pero saben que es el deber, la obligación para traer comida a la familia. Entonces, uno sabe sus obligaciones. Y así también en el camino del Señor, es una obligación, es un deber del cristiano el alimentarse de la palabra de Dios. Y dice así la palabra también. Primera de Reyes 19:10. Dice así la palabra. Primera de Reyes 19:10. En ese momento que se sintió solo Elías. Y Elías en un momento se cansó. En un momento salió huyendo del enemigo, como dice acá, 19:9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces aquí? Estaba en una cueva y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a los profetas y solamente yo he quedado. Muchas veces nos quedamos solos en el camino. Y eso también trae desaliento. Solo en nuestra familia. Tal vez uno está buscando y tu familia lo busca. Y eso trae desaliento también. Tal vez uno tiene la intención. Tal vez uno ora. Tal vez uno persiste. Tal vez uno viene a escuchar la palabra. Tal vez uno congrega. Pero la familia no. Entonces dice, yo solo he quedado. Y ahí es cuando me identifica Jeremías, o nos identifica todo, hermano. Como muchas veces uno se encuentra batallando solo, porque sabe que es su deber igualmente, a pesar de que la familia lo busque, porque a veces decimos, bueno, si lo busca mi familia, ¿para qué? Si mirá, están todos fuera del camino.
hace lo que quiere. Entonces, ¿cuál es el beneficio de estar en este camino? Pero sabemos el deber. Solamente yo he quedado. Y uno sabe que es el deber y tiene que batallar otra vez. Y como dice la palabra, pelea por tus hijos, por tu familia, por tus padres. Es el deber. Es el deber del cristiano. A pesar de que nadie siga, uno tiene que seguir. A pesar de que tu familia abandona, uno tiene que seguir. A pesar de que no viene nadie de tus hermanos a la congregación, vos tenés que seguir, porque es tu deber. Solamente yo he quedado. Sin embargo, a pesar de que habían dejado todo, habían abandonado, acá en este caso Elías estaba haciendo la voluntad del Señor. Estaba siguiendo. Yo sentí un celo, dice, por Dios. Un vivo deseo. Y solamente yo he quedado. Han matado a tu profeta. Y así, la persecución mata a muchos de los cristianos, de los hijos de Dios. Enfría su fe, no quieren congregar. Pero a pesar de eso, uno tiene que hacer la voluntad del Señor. Porque es el deber del cristiano congregarse. El deber del cristiano, la obligación, escuchar la palabra de Dios. Para que no sea uno de esos muertos. Para que no sea uno de esos que dejó de congregar. Porque ahí es cuando Satanás aprovecha para destruir totalmente tu vida. Y si le quitas al único que está buscando de esa familia prácticamente está condenada a la destrucción. Y dice así la palabra, Juan 4:34. Juan 4:34 dice así la palabra. Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida. Acá está mostrando como alimento el hacer la voluntad del Señor. Porque es lo único que nos sostiene en el camino en ese momento. Hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad, mantenernos. Es lo único que nos sostiene. Ahí la palabra quebranta. Y la palabra te dice, vos tenés que hacer mi voluntad. Vos tenés que llevar a cabo mi plan. Vos te tenés que humillar, y humillación, como estamos explicando toda esta semana, es llevar a cabo el plan de Dios. Ya no hacer mi voluntad sino la de Dios. Y ahí es cuando se revela ese hombre interior, dice la palabra, en Romanos 7 dice, pero veo otra ley en mi mente, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Queriendo yo hacer el bien, hay otra ley. Entonces vemos que hay un conflicto ahí, una pelea, una discusión contra el Señor. Ese viejo hombre que se levanta, que te quiere apartar del camino, y como dice, lo único que te va a sostener es hacer la voluntad del Señor. Es humillarte, es tomar la cruz para que puedas cumplir su voluntad y no hagas tu voluntad. Porque cuando haces tu voluntad es un camino equivocado. Enseñamos en esta semana, pecado, ¿qué quiere decir? Error. Y nuestros caminos son errores. Y erramos al blanco, erramos al plan de Dios, erramos al camino que dice el Señor que tomemos. Tomamos cualquier camino y empezamos a recibir tormentos, opresiones, cargas, desalientos, vacíos espirituales, porque nos apartamos de la voluntad, nos apartamos del camino. Y el Señor te dice, esos no son mis caminos, porque las veredas del Señor que dice son todas paz. Todos sus caminos son paz, sus veredas, sus sendas son paz. Y si yo siento turbaciones porque no estoy caminando con el Señor. Y ahí es cuando tengo que pedir perdón, Señor, dame la dirección sabia para hacer la guerra, para discernir mi pecado, para volverme al camino, para hacer tu voluntad, para tomar la cruz, para alimentar mi alma, porque eso es lo que me va a sostener. Porque cuando ya no como, estoy próximo a la muerte. Y cuando estoy en la muerte, estoy hablando de la opresión, de la carga, derrota, estoy perdido prácticamente. Porque la vida es en Cristo Jesús. Mi palabra es vida, es espíritu. Entonces lo que te fortalece, lo que te da fuerza, es el Señor. El gozo, la paz, la alegría. La paga del pecado, dice, es muerte. Y no te sentís opresionado, no te sentís cargado, no te sentís desalentado cuando tomás camino, decisiones fuera de la voluntad del Señor. En esa contención no te sentías atormentado cuando contenés, ¿qué voy a hacer? Y me voy, y voy a abandonar, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Empezás a maquinar cómo salirte del camino. Son momentos, hermanos, que vamos a pasar todos. Y por eso enseñaba, por el ejemplo, primeramente, que uno va pasando como cabeza.
como pastor, que no todos los días, hermano, son victoria para nosotros. Los mismos conflictos que padecen ustedes también los tenemos nosotros. A otra escala, en otra dimensión, con otros pecados, pero están. Y así también hemos comenzado. Como ustedes comenzaron, nosotros tuvimos los mismos conflictos en el camino. Momentos de desierto, momentos que sentíamos desmotivación, momentos que nos sentíamos la presencia, momentos solamente sabíamos que el deber era cumplir con el Señor. Era nuestro deber, a pesar que no teníamos fuerza para orar, que no queríamos orar, que nuestra cabeza estaba vacía, pero sabíamos que teníamos que congregar, que teníamos que hacer la voluntad del Señor, que teníamos que orar, que teníamos que pedir perdón de nuestros pecados para que nos fortalezca otra vez. Y ahí se va probando la fe, hermano. ¿Quién es el que persiste y quién es el que abandona? En ese momento de desierto sale a reducir la fe a la palabra, que quiere decir desconfianza, confianza. La fe a la palabra es confianza. Y si yo tengo confianza, voy a hacer la voluntad del Señor. Me voy a pegar a la palabra y voy a decir, Señor, a pesar de que no siento nada, sé que es mi deber, es mi obligación, tu palabra lo dice. Eso es la confianza a la palabra. Entonces, uno se mantiene en el camino por la fe a la palabra. A pesar que no puedes orar, que sentís el vacío, que sentís el abandono, que ya no te importa nada, que estás desafiante, que estás insolente con el Señor. Y dice así la palabra también en Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Dice así la palabra: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Por lo que padeció. Vemos acá la palabra, dice, aunque era hijo. Este versículo que tocábamos también en esta semana, o la semana pasada, no recuerdo bien, aprendió obediencia por lo que padeció. Que es lo mismo que decir, se manifestó la obediencia en Jesús a partir de sus padecimientos, y eso es la fe. Y nosotros, en nuestro padecimiento, ahí es cuando aprendemos a obedecer, o se va a manifestar la obediencia si pedís perdón, si confesás, si batallás la batalla esa, como dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, porque lo que quiere robar Satanás es la fe, y estamos, por el territorio de la fe estamos combatiendo, porque Satanás quiere arrebatar y Dios quiere añadir, quiere aumentar la fe en nosotros, la confianza en nosotros. Y ahí es cuando ese conflicto entra, que Satanás te la vende cambiada la palabra, que te dice no es así, no es así. Muchas veces decimos basta de Dios. Y muchas veces hasta nos cambia el sentido de la palabra como se lo quiso cambiar a Eva. Con que Dios os ha dicho, de todo árbol del huerto no podéis comer, y ahí ya le cambió el sentido de la palabra, porque la palabra decía, de todo árbol podés comer, menos el que está en el medio, el de la ciencia del bien y del mal. Y si razonamos nosotros, cuando estamos conflictivos, vamos a decir, nada se permite. Y en realidad te está diciendo, no es nada, sino lo que es pecado, lo que te aparta de Dios, lo que te enfría. No es que no se permita nada, se permite, pero cuando uno está en conflicto, dice nada. Dice nada. Y ahí te presenta la palabra ya torcida el enemigo. Te dice, te maldicen en la iglesia, en esa iglesia te desean el mal, en esa iglesia es mucha la obligación, en esa iglesia te van pidiendo cada vez más, te van marcando, te quieren gobernar la vida, te quieren marcar el destino. Eso es lo que uno en su razonamiento tiene el conflicto en su mente. Y dice acá la palabra que se manifestó la obediencia del Hijo a partir de su padecimiento. Y en ese padecer es cuando se va a ver si hay obediencia o no. Ahí va a probar tu fe, si te mantenés en el camino o no, si sos obediente al Padre de las luces o no, si sos obediente a nuestro Dios o no. Ahí se ve, hermano, en los momentos que te pide, en los momentos que te dice tomá la cruz,
en los momentos que te niega tal vez alguna cosita que dice, no, esto no, por ahora no te toca la bendición, por ahora no te llega. En ese momento, a ver si vas a seguir congregando, si vas a seguir orando, si vas a seguir sirviendo, escuchando la palabra. Y como dice acá la palabra, en el 8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos cómo en la obediencia uno pasa a ser bendición, fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, vemos que cuando hay una obediencia, hermano, después atrás viene la bendición. Fuente, dice, de eterna salvación para todos. Y ahí es cuando hacemos una comparación en nuestra vida. Si Él obedeció y fue fuente de bendición para toda la humanidad, así también nosotros, para otros, para nuestra familia, para las amistades, para el entorno que nos rodea, podemos llevar esta bendición, esta liberación, esta palabra, este camino, esta transformación. Por eso quiere tratar con nosotros primeramente. ¿Para qué? Para que esa experiencia la llevemos a otras personas, para que le contemos cómo el Señor, a través de nuestra dependencia, a través de nuestra oración, a través de nuestra búsqueda, a través de la dedicación, trae la bendición para otros, para mí, para otros, para la familia. Y dice así la palabra, 1 Tesalonicenses 5:12. 1 Tesalonicenses 5:12, dice así la palabra, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que le tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Vemos acá la palabra? Os rogamos, hermanos, dice, que reconozcáis a los que trabajan y a los que os presiden, a los que te dirigen en el Señor y te amonestan, que lo tengáis en mucha estima. Vemos acá la palabra como decía. Es importante, hermano, tener en estima, tener en valor, reconocer su trabajo, su labor, su esfuerzo al que te está dirigiendo. Muchas veces eso no se reconoce. A ver, muchas veces el pastor, la pastora, el que dirige los instrumentos, mientras uno está durmiendo la siesta, uno está cómodo en su hogar, uno está tranquilo en su hogar, esa persona está preparando mensajes. Esa persona está teniendo comunión con el Señor. Esa persona está teniendo una dedicación con el Señor para traerte el alimento espiritual, para direccionarte en el camino. A ver, en la Torá, por ejemplo, el buey y el asno no estaban con el mismo yugo, no trabajaban juntos, no tiraban juntos. ¿Por qué? ¿Por qué no los ponían? Porque el buey tiene en lo natural más fuerza que un asno. Entonces, por compasión, por lástima o por cuidar a ese animal, ese asno, entendiendo que el buey es más fuerte, entonces no lo ponían a arar juntos. Y entendían este ejemplo, que así también un padre muchas veces trata al hijo, ¿no? Un padre de familia, entendiendo esto que somos casi todos padres, y trata a su hijo de otra manera, ¿no? Sabiendo su condición. Entonces, lo que hace un padre, por ejemplo, en la mesa, muchas veces falta el alimento, pero, a ver, el padre trata de que se sacie su hijo primeramente. Y muchas veces tiene deseo de comer lo que está comiendo el hijo, pero no lo come porque espera que se sacie el hijo. Entendían esto, ¿no? Que primeramente están los hijos, y así también el pastor muchas veces no tiene ese momento de descanso, ese momento de tranquilidad, esos beneficios, esas bendiciones que muchos tal vez de ustedes lo tienen, esas libertades que muchos de ustedes lo tienen. Entonces, renuncia a su tiempo de relax, a su tiempo de descanso,
Renuncia muchas veces a ese, momentos de libertad, vamos a decirlo. ¿Para qué? Para que el hijo se sacie en la reunión. Para que tenga esa palabra preparada en la reunión. Para que su hijo esté contento, como en lo natural. Un hijo, el padre lo ve comer y el padre está contento mismo. Y muchas veces el padre, como dije, no come. La necesidad es que uno pasa, hermano, por causa de la obra, porque nos va enseñando a nosotros primero. Y todo para que esté contento el pueblo. Primeramente pasó Moisés al desierto, pero esa experiencia le sirvió para guiar al pueblo de Dios a tierra prometida. Y así también, hermano, nos hace pasar experiencia muchas veces como cabeza de hogar. Tal vez no sean todos ministros, pero sí ministros en el sentido, si le ministrás a tu familia, sos cabeza de hogar, te venís y te congregás, llevás la palabra, ya estás cumpliendo esta obra de evangelista. Ya estás cumpliendo acá con el ministerio. Y entonces sabés la necesidad. Y sabés que tenés que pelear por tu familia. Entonces ese tiempo, en lugar de sentarte a descansar, a dormir, entonces estás preparando la palabra para compartir con tu familia, para llevar el mensaje de Dios. Muchas veces no querés venir a congregar, pero venís, sabés que es tu obligación para que esta palabra que estás escuchando se la lleves también como bendición a tu familia. Entonces ahí estás cumpliendo con tu deber. Y como digo, hay que tener en estima, hermano, a los que predican. Entendía esto también en este ejemplo, que muchos o algunos dirán, pero solamente tiene que predicar, ¿qué tanto tiene que hacer? Si solamente tiene que predicar, pero predicar tiene todo un proceso atrás, proceso de pasar experiencias amargas, hermano, y a partir de esa experiencia, primeramente que uno aprende como cabeza, como ministro de Dios, pueda enseñar a otro. Y volvemos al ejemplo de los hijos. Los hijos se sientan a la mesa para comer la comida, una comida preparada, ¿no? Una comida preparada, que costó tiempo y costó pagar un precio. Preparar esa comida tiene un precio. Y el hijo, cuando está sentado a la mesa, contento con lo que está comiendo, solamente ve el plato, pero ignora el precio que se pagó por ese plato. Y así son los ministros de Dios, hermano. Los que van tomando la cruz van pagando un precio. Las experiencias que van pasando amargas para tener contento al pueblo, para tener contento a la familia, para tener contento al que está escuchando. Y tal vez uno diga, uy, qué bueno que estuvo el mensaje, me sentí identificado. Pero hay todo un proceso atrás. No simplemente armar versículos, porque uno arma versículos, sí, pero te habla a través de la experiencia. El Señor en el desierto ahí te va hablando su voz, te va enseñando, te va quebrantando la palabra. Y ahí puede enseñar, hermano, con experiencia, para poder dirigir a otras personas que están pasando el mismo proceso. Entonces no hacemos nuestra voluntad, hermano. Muchas veces queremos, muchas veces estamos conflictivos, muchas veces estamos sin fuerza. Pero así como venís a escuchar y tu tiempo, hermano, que tenés, algunos que tienen para descansar, que tienen libertad, dice, tengan en estima al que los dirige, tengan en estima al pastor, tengan en estima a los que dan la palabra, a los que te enseñan, a los que te llevan por el camino, a los que te direccionan, porque esa comida que te están dando es porque pagó un precio. No es así nomás que viene el alimento espiritual. Una experiencia que hay atrás en todo ese proceso de la comida que están degustando y con gusto, que los lleva a la liberación, al entendimiento, que los alimenta, que los fortalece en este camino espiritualmente, hay todo un proceso atrás. Hay todo un proceso de experiencia amarga, fatiga, cansancio, descontento, desaliento, contención contra el Señor, pero ahí está trabajando. Ahí el cocinero está preparando ese alimento, ¿para qué? Para darle al pueblo esa experiencia y en esa experiencia guiarle al camino correcto. Dice acá la palabra, Lucas 17, Lucas 17, 7, dice así la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta, al volver del campo
luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Vemos acá la palabra, el siervo, la vida de siervo, servicio, servir. Muchas veces uno está en último lugar, es verdad, uno come en último lugar, y como el padre explicaba recién, le da al hijo y tal vez el padre que trabajó por esa comida no está comiendo, no está disfrutando de la bendición, porque la está disfrutando el pueblo, la está disfrutando otro. Y uno no tiene la bendición y está pagando el precio. Y uno está contento a la mesa como hijo espiritual. Qué buena comida, qué buena prédica, qué bueno esto, lo otro, salí libertado. Pero la libertad para uno. Vemos un padre cuando hay necesidad en la casa, es así. Tal vez 3 comen, o sea, el hijo o los hijos comen, vamos a decir, un bife de costilla, se comen carne, comen lo mejor, y el padre, porque no alcanza, y tal vez lo mira con ganas, pero ¿querés un pedacito? No tengo hambre. Y sabés que sí, hay un deseo, sabés que querés, pero como este mismo ejemplo, primeramente, como dice acá, la voluntad del amo. Dice, después tú, después la bendición para vos, después el descanso para vos, después el tiempo para vos, a su tiempo. Vemos que así se va cumpliendo así. Yo ya le tocaron la cabeza, ya me imaginé todo lo que cuando le tocaron la cabeza de mi papá lo que habrán pensado. Porque muchos quieren comer la comida que come mi papá y miran con envidia la comida de mi papá, porque buena porción, buena carne, buena comida, y uno lo va mirando con envidia y desea eso y no lo tiene. Y bueno, así es la vida también, hermano, que muchas veces nos toca como dirigentes en la casa del Señor, como jefe de familia, llevando la palabra, hermano, intentando, esforzándonos, negándonos a nuestra voluntad para que otros disfruten de esa comida espiritual. Y dice acá la palabra también, en 1 de Pedro, ahora sí vamos a ir terminando, dice así la palabra, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque probada por fuego, sea hallada en alabanza. Esto es lo que quiere manifestar en nosotros. Nos prueba en los padecimientos, nos prueba en esas circunstancias. Tiene que ser probada nuestra fe. Y nos prueba en esos padecimientos. En los padecimientos, 1 Pedro 1:7. Cuando padecemos, nos prueba ahí. En ese momento difícil nos está probando la fe. ¿Pero para qué? Para ser allá en la alabanza, dice la palabra. Para que elogie tu fe. Para que vea cómo te mantenés en el camino. A pesar de que no te está dando nada, hermano. Porque muchas veces, hermano, esto es como en un matrimonio. Hay matrimonios que las mujeres son fieles, a pesar que están pasando momentos difíciles económicamente, lo acompaña el marido, pelea con el marido. Y hay otras mujeres que lamentablemente no, le dicen, no servís para nada, no tenés, no tenés la capacidad ni siquiera traer un plato de comida para sustentarme, y te pelean. En lugar de apoyarte, en lugar de ser ayuda idónea, te pisa la cabeza y lo desalienta más. Hay 2 clases de mujeres, y así también hay 2 clases de creyentes, hermano. Está el que se queja, el que dice, no, este camino no sirve. Y está el otro que se mantiene fiel. Se mantiene fiel, no es como una mujer interesada, que se casa simplemente porque este es buen candidato, este me va a dar buena vida, este tiene un buen sueldo, este tiene un auto, este mirá la casa que tiene. Esto me va a dar, me va a mantener, este no me va a hacer pasar hambre. Y está la otra mujer que a pesar de que no tiene nada, está por amor, se está manteniendo fiel. Y así también nuestra fidelidad con el Señor no es un interés de lo que te pueda dar la bendición, sino que es nuestro deber mantenernos espiritualmente atados al Señor. En ese matrimonio fiel, a pesar de que no te dé. Dice la misma palabra, para eso te saqué al desierto, para probar lo que había en tu corazón y si había de seguirme o no.
Es lindo, hermano, cuando el Señor te bendice en esos primeros tiempos, que te abre la puerta, pero cuando empieza a probar, hay muchos claudican, abandonan, no, este no es el Señor que conocí, viene el cansancio, entonces quiere todo bendición. ¿Y a dónde está la prueba entonces? ¿Cómo se prueba tu fe? ¿Cómo va a crecer tu fe? ¿Cómo te va a moldear? ¿Cómo vas a ver tu pecado? ¿Cómo vas a ver tu incredulidad? Si ahí es cuando te tienes que probar, en el medio del desierto. Y ahí te muestra lo que hay. Hay descontento, hay abandono, hay desazón, hay desaliento, hay desacuerdo, hay conflicto. Uno no está de acuerdo con el Señor. Señor, perdóname. Señor, te confieso mi pecado. Señor, tengo ganas de abandonar, ya no quiero venir más, tengo poca fuerza. Hoy ya no me quiero levantar para la iglesia. No es el mismo deseo que tenía antes. No está ese primer amor, ese fuego. ¿Y quién está fallando? ¿Está fallando Dios o el hombre? Falla el hombre, hermano. Porque ahí te prueba la fidelidad. No son todos momentos, hermano. No son todos momentos de bendiciones. No son todos momentos de prosperidad. Entonces ahí te está formando. Está formando tu carácter, hermano. La palabra dice, portaos varonilmente. No seas un nene caprichoso que pide a su antojo y lo tiene. Mamá, quiero esto, comprame el otro. Hay hijos que son así. Te vas al kiosco y te piden todas las golosinas que hay. Todos los juguetes que hay. Vos se los tenés que dar. Estás criando hijos caprichosos simplemente. Porque le está dando todo a su antojo. El día que no le des, te va a tener como un padre malo. Porque no lo estás educando. Hay límites en la vida. Entonces así también nos traza límites el Señor. Y esos límites son momentos de desierto. Te dice no. Y uno se enterca, se capricha. Yo quiero, patalea, llora, se tira al piso la criatura. Y así también, hermano. Muchas veces nos enojamos y estamos en conflicto con el Señor, pero tenemos que entender que nuestro deber, la obediencia. Tenía también una prima, o la tengo más bien. Su mamá le mandaba a comprar y le dice, ¿cuánto me vas a dar? Bueno, anda a comprar, te doy 20 pesos. De 100 le daba 20. En ese tiempo que era bastante. Se iba a comprar, pero si le daba plata, si no, no. Pero yo pienso que era su deber como hija, cumplir con la ayuda en el hogar, simplemente ir a comprar. Pero así también en esa misma posición espiritual. Yo voy a predicar, pero si me das. Yo voy a cumplir con la obra, pero si me das. Yo voy a congregar, pero si me das. Y todo si me das. Exigimos lo material, y ahí está nuestra mente, codicioso, caprichoso, atrevido, insolente, en lugar de decir, Señor, en la prueba, como dice la palabra, estar siempre gozoso, sabiendo que ahí nos está formando, que ahí está la verdadera bendición. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas serán añadidas. La bendición, la fuente de bendición, es la misma palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a alumbrar en el momento de oscuridad. Cuando estamos desalentados, la palabra es lámpara, dice. Y eso es lo que nos va a fortalecer para mantenernos en el camino. Dice así la palabra en 2 Corintios 4, 17, 16 y 17, 2 Corintios. Dice así la palabra. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. El hombre exterior, el hombre viejo, el hombre de pecado se va desgastando. El interior crece. Entonces nos tiene que poner límite el Señor, nos tiene que marcar el pecado para que se desgaste ese hombre interior, para que podamos pedir perdón, para que nos muestre lo que está mal. Nos tiene que educar el Señor como nos educan nuestros padres. Y como dice, no obstante el interior se renuevan día en día, y eso es lo que tiene que crecer. Tiene que moldearse el carácter. Ya no pedir a tu antojo, no, porque vos sos mi papá. No, porque vos tenés que dar, porque vos sos mi padre. Después cuando lo vas a disciplinar, no, yo ya soy adulto, no me podés disciplinar. Ah, claro, sos adulto para la disciplina. Pero cuando estás pidiendo, es mi obligación. Entonces, ahí ya está la confusión y la controversia del Hijo de Dios. Pide y según las circunstancias va acomodando la palabra a su antojo. Y como dice acá la palabra 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria. O sea, la tribulación produce un eterno peso de gloria.
esta leve padecimiento, persecución, este leve descontento, produce, ¿por qué? Porque ahí uno confiesa lo que tiene, uno confiesa el desacuerdo con el Señor, y entonces ahí va creciendo el hombre interior. Como dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque reconozco mi debilidad, reconozco mi poca fuerza, reconozco mi pecado. Entonces ahí es cuando voy a ser fuerte, voy a ser fortalecido. Y en segunda de Tesalonicenses 1:4, segunda de Tesalonicenses 1:4 nos dice de esta manera: de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, porque vuestra perseverancia y vuestra fe en medio de todas las persecuciones, por vuestra perseverancia, escuchá lo que dice, y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es el elogio a los tesalonicenses. Todo el mundo habla, dice, nosotros mismos hablamos con orgullos a otras iglesias, de vuestra perseverancia, de vuestra fe, en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Entonces, de acá sacamos, la fe se ve en momentos difíciles, como dice ahí, en momentos difíciles, en momentos de persecución, se mantenían perseverantes, constantes, y fe, dice, en medio de todas las tribulaciones, aflicciones que las soportáis. Y cuando dice soportar, está hablando de uno que toma la cruz, de uno que confiesa el pecado, de uno que pide arrepentimiento, de uno que se mantiene en el camino a pesar de que no tiene nada, porque tribulación, persecución, quiere decir, no me da lo que yo quiero, como tocamos esta semana, que pidieron en el desierto comida a su gusto, y Jehová se irritó. Dice, no estaba, dice, estaba aún la comida, la carne en su boca, entre sus dientes, cuando se levantó la ira de Jehová contra todo ese campamento. Y vemos que la muerte, vemos acá, hay la destrucción, y muchas veces exigimos comida a nuestro antojo, hermano. Pero eso no es bueno. Eso no es bueno porque quiere decir pecado. Eso quiere decir no querer aceptar el proceso. Y el Señor exige un proceso. En medio de la necesidad, en medio de la persecución, en medio de las tribulaciones, toma la cruz. Pedí perdón, confesás tu capricho, tu deseo, que querías hacer tu manera. Pero el Señor te ordena y te marca una manera. Hoy estás vacío espiritualmente, como me ha pasado en esa mañana que me levanté la semana pasada y daba vuelta y bamboleaba mi cuello. Y digo, Señor, no puedo más. Estoy débil, pero débil en cuanto no tenía esa fuerza física también. Tal vez no estaba tan desmotivado, pero quería dormir un poco más. Pero así puede ser en cualquiera de las circunstancias, hermano. Debilitamiento espiritual, natural, lo que fuere, pero ahí es cuando tenés que saber, tu deber es congregar, tu deber es escuchar la palabra, tu deber es confesar tu pecado, tu deber es mantenerte en el camino para que te vaya bien todos los días de tu vida, como dice la palabra. Y así nos vamos marcando y así vamos obteniendo la bendición del Señor. Es nuestro deber congregar, es nuestro deber orar, y a pesar de que no sintamos nada, en esos momentos lo que te va a quebrantar es la palabra. Hoy escuchaste la palabra, ¿cuál es tu deber? Y eso es lo que te va a trabajar en la semana. A pesar de que no querés venir más, que hay un conflicto, la palabra es como martillo y no lo hacía. Ejecuta con su poder, nos quebranta, y en ese momento que decidiste otra vez volver, decidiste humillarte, decidiste no abandonar, quiere decir que ahí tu fe se va formando de a poquito. Amén, que el Señor los bendiga.